El presidente Enrique Peña Nieto anuncia inversiones por más de 9,000 millones de dólares en el sector aeronáutico. Para que esto ocurra es porque hoy Volaris, como otras empresas de la aviación o de otros ámbitos, ven el futuro de México muy promisorio. Pide a los mexicanos reflexionar sobre los logros obtenidos. No puede de ninguna manera lo que pareciera un enojo a veces extendido de algunos nublar nuestra vista a los avances y desarrollo que estamos teniendo. La Suprema Corte destituye a otros 2 presidentes municipales por desacato. Está incumpliendo con una determinación también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El canciller Luis Videgaray se reúne con funcionarios de la Casa Blanca previo a las negociaciones del Telecán. Suman 33 cuerpos encontrados en fosas de Nayarit. Confirman en Venezuela abatimiento del ex policía Óscar Pérez, acusado de terrorismo. El Papa Francisco pide perdón por casos de pederastia en Chile. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niñas por parte de ministros de la Iglesia. Descubren una nueva obra de Van Gogh. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. Miércoles 17 de enero del 2018. Muy buenos días, Pati. Es un placer saludarte a ti, por supuesto a todos ustedes quienes nos ven desde sus hogares en esta nueva mañana. Una mañana fría, 4 grados centígrados, así que sigan abrigándose. Los fríos se mantendrán toda esta semana. Son las 6:32. Saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana, nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Y como siempre, desde aquí, desde la capital del país, un saludo también muy especial para quienes nos están sintonizando en el interior de la República Mexicana. Nuevamente, la iniciativa privada muestra confianza en México con una inversión histórica. El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a la inversión de la empresa Volaris por 9,300 millones de dólares para la compra de 80 aeronaves Airbus. Para que esto ocurra es porque hoy Volaris, como otras empresas de la aviación o de otros ámbitos, ven el futuro de México muy promisorio, ven el futuro de México atractivo, de proyección, de crecimiento y desarrollo. Enrique Beltrana, CEO de Volaris, señaló que la entrega de estas 80 aeronaves se realizarán entre los años 2022 y 2026 y generarán aproximadamente 25,000 empleos directos e indirectos. Con el apoyo de la Secretaría de Economía y el concurso financiero de los bancos mexicanos y Bancomext, vamos a hacer una inversión que asciende a 9,300 millones de dólares a precio de lista y constituye la compra en firme de aviones más grande de la historia mexicana y la orden conjunta de 430 aviones más grande en la historia de Airbus. Rafael Alonso de Airbus Latinoamérica aseguró que México es más que un mercado estratégico, es considerado un socio y sobre todo porque el tráfico aéreo crecerá 4.5% anual. Este es el mayor pedido de aeronaves de la historia de la aviación de México, pero también hay que resaltar que este pedido forma parte del mayor pedido que jamás haya tenido Airbus en la historia. 430 aviones por un valor cercano a los 50,000 millones de dólares, realizado por Indigo Partners, el fondo de inversión norteamericano que es uno de los principales accionistas de Volaris. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que México pasó de un momento crítico durante el sexenio anterior, donde desaparecieron 10 aerolíneas, a uno que genera más de 50,000 empleos directos y 150,000 indirectos. En lo que va de esta administración, el transporte de pasajeros ha crecido alrededor de 55%, el de carga casi 30% y aumentó más de 60% la oferta de asientos disponibles. El incremento en el número de pasajeros ha tenido un crecimiento promedio anual de casi 10%, cuando el promedio mundial es del 6%.
Se han abierto más de 960 rutas nacionales e internacionales. Además, informó que las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México avanzan a ritmo, con infraestructura en construcción. La terminal, la torre de control, 3 pistas, concluida la barda perimetral, 48 kilómetros de caminos interiores, el drenaje pluvial, las subestaciones eléctricas y próximamente se iniciarán el centro intermodal de transporte y plataformas de la terminal, todo lo que implica ya una inversión comprometida de 136,000 millones de pesos, que es más del 70% del monto total de la obra en su primera etapa. Para México al Día, Gustavo Castillo. Y ante este tipo de inversiones, el presidente Enrique Peña Nieto recomendó reflexionar a los mexicanos sobre los alcances de nuestro país. Reflexionar. Si hemos logrado, pese a estos escenarios que no solo se viven en nuestro país, sino en otras partes del mundo, de lo que pareciera un enojo social extendido, de a veces poco apreciar los avances y desarrollo que vamos teniendo como nación. Y afirmó que a pesar de los escenarios adversos, nuestro país ha venido creciendo y esto debe ayudarnos a no pasar del enojo a la angustia. No puede de ninguna manera lo que pareciera un enojo a veces extendido de algunos nublar nuestra vista a los avances y desarrollo que estamos teniendo. Y no vaya a ser que por decisiones que los mexicanos tomemos, se nuble tal nuestra vista ante el enojo que pasemos del enojo a la angustia y a la preocupación. El nuevo modelo educativo camina en tiempo para cumplir con la ruta prevista, dijo ayer el secretario de Educación Pública, Otto Granados. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, informó que el avance en la implementación del nuevo modelo educativo va en tiempo y forma. Nuestro nivel de avance es francamente muy satisfactorio, estaríamos quizá ya por arriba de 90 o 95 de estas acciones en la ruta prevista y en el calendario previsto inicialmente. Durante la reunión de evaluación sobre avances del nuevo modelo educativo, indicó que será en este año cuando se concluya la elaboración de los nuevos libros de texto, así como los planes y programas de estudio que se pondrán en marcha en los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. Sin duda alguna nos permite vislumbrar la posibilidad de que elaboremos unos libros de texto, nuevos planes y programas de la más alta calidad, de la mayor excelencia, propios de la educación, del derecho a la educación de calidad que merecen nuestros niños, y así lo establece la propia Constitución. El secretario de Educación también anunció que se promoverá que los directores de las escuelas de educación básica rindan un informe al término de cada ciclo escolar. Que es que los directores de los centros escolares rindan un informe al final del ciclo escolar frente a su propia comunidad, los estudiantes, los padres de familia, etcétera, etcétera, donde ellos puedan hacer un balance del año de cómo resultó el ciclo escolar. La SEP capacitará a 1.2 millones de maestros de educación básica en los nuevos planes y programas de estudio y para agosto próximo distribuirá más de 185 millones de libros de texto, 120 de lecturas para preescolar, 14 libros para el maestro, 14 nuevos libros en 22 lenguas indígenas, así como materiales para telesecundarias con 19 libros con nuevo contenido y más de 2,000 recursos audiovisuales. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Pues ahí está este anuncio, el 95% de la implementación del nuevo modelo educativo en el país. Sin duda, pues buenas noticias. El Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas de los Delitos de Trata de Personas ya es una realidad al publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Contempla la creación de mecanismos para intercambiar información entre organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada que realizan labores de prevención y denuncia de trata. También se capacitará y certificará a funcionarios públicos y se realizarán acciones para el mejoramiento de albergues y refugios que prestan ayuda a las víctimas de este delito. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más información. Estamos iniciando, esto es México al Día.
La Suprema Corte de Justicia ordenó la destitución y consignación de otros 2 presidentes municipales y de todo su cabildo. Esto por incumplir sentencias de amparo en materia laboral. Se trata del presidente municipal de Tlacotepec, Puebla, Pablo Pérez Maceda, y el de Coacalco, en el Estado de México, Erwin Javier Castelán. El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, dijo que dicha determinación busca dejar en claro que nadie está por encima de la ley. Está incumpliendo con una determinación también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que esto no es una determinación optativa para la Suprema Corte, es una obligación que la Constitución nos impone de sancionar y destituir a los funcionarios conforme al artículo 107, fracción 16 de nuestra Constitución Federal. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas vislumbra un crecimiento económico nacional del 2.3% y una menor inflación para este año, para el 2018. No obstante, Fernando López Macari, presidente del IMEF, advirtió que se anticipa un año con alto grado de incertidumbre debido a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos y el proceso electoral en nuestro país. Lo que nosotros observamos es que durante el primer semestre del año va a existir una alta incertidumbre relacionado con el proceso electoral en México, ¿no? Creemos que los actores, los inversionistas y los grandes capitales pudieran estar a la expectativa de qué es lo que va a suceder en este proceso electoral. Ricardo Anaya, precandidato de la Coalición por México al frente de la presidencia, estuvo en la sede del PRD para registrarse como su precandidato presidencial. Se comprometió a abanderar las principales causas perredistas, así es la política, y mencionó específicamente el combate a la desigualdad, la violencia y la corrupción. Hoy vengo a ofrecerles mi trabajo constante para abanderar los ideales comunes de los partidos de nuestra coalición, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, y les vengo a pedir con completa humildad su apoyo, porque solo juntos podemos concretar nuestro proyecto poniendo siempre al frente el bien de México. Ricardo Anaya se convirtió en el primer panista en registrarse en las filas del PRD como precandidato presidencial. Hoy a las 3 de la tarde, Ricardo Anaya va a dar una conferencia de prensa en el Hotel Fiesta Americana que está aquí en la Ciudad de México. El precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, inició otra gira de 7 días por el estado de Veracruz. Pues estamos aquí porque es muy importante Veracruz. Es un estado fundamental para la República y por eso estamos visitando Veracruz. Vamos a estar otra semana en Veracruz y tenemos todo el derecho de recorrer todo el estado de Veracruz. Ahí llamó a los militantes del PAN a que dejen su partido y opten por respaldar su movimiento. Hoy visitará los municipios de Jico, Alto Lucero y Úrsulo Galván. El precandidato del PRI, José Antonio Meade, llegó a La Paz, Baja California, para reunirse con la militancia priista de ese estado, así como con empresarios. Reconoció que la impunidad es uno de los principales problemas que aquejan a México. Hizo un llamado a los partidos, a las coaliciones y precandidatos presidenciales para avanzar en la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción. Un llamado a los precandidatos, a las coaliciones, a los partidos, para que más allá de la etapa electoral generemos las condiciones para que avancemos en lo que hoy está lastimando al país. Hoy en todos lados se nos reclama el ver que hay delincuentes que no enfrentan consecuencias, que hay actos de corrupción que no enfrentan tampoco consecuencias. Y los elementos para implementarlos ahí están. Hoy a las 3 de la tarde, José Antonio Meade va a tener un encuentro con militantes del PRI en Tijuana, en Baja California. Y el aspirante a una precandidatura independiente a la presidencia, Pedro Ferriz de Con, presentará hoy una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por la falsificación de credenciales para votar. También reveló la existencia de un mercado negro en el que venden identificaciones de elector. Se ha
encontramos nosotros un mercado negro. A mi equipo le decían 1 millón de credenciales a 8 pesos la credencial. Es decir, 8 millones de pesos para que nos dieran 1 millón de credenciales y entonces poder cumplir con lo que el INE pide para que llegues a subirte a la boleta. Por su parte, María de Jesús Patricio Marichuy aseguró que solo a través de un gobierno conformado por el pueblo y un consejo ciudadano se podrá cambiar la dirección política del país. Apuntó que las principales demandas de las comunidades indígenas son tierra, territorio, justicia, autonomía, igualdad de género, explotación y juventud. La precandidata del PRD al gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, estuvo en un mitin en la unidad habitacional Vicente Guerrero en Iztapalapa. Aseguró que va a ganar la encuesta que aplicó su partido este fin de semana para saber cuál de los 3 aspirantes del PRD está mejor posicionado. El precandidato del PRI, Miquel Arriola, se reunió con el Consejo Consultivo del PRI en la Ciudad de México y se comprometió a escuchar a todos los sectores del partido. También anunció la realización de 3 mesas de trabajo para analizar, identificar e integrar las propuestas. Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena, asistió a un foro sobre desarrollo urbano en Paseo de la Reforma. Después se reunió con vecinos de Olivar del Conde en Álvaro Obregón, en donde reiteró que la ciudadanía será consultada antes de autorizar nuevos desarrollos inmobiliarios. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados impulsó una iniciativa para impedir que las empresas que participen en la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump compitan en las licitaciones que emite el gobierno de México. El documento especifica que no se trata de limitar la libertad de trabajo a la empresa afectada, ya que ésta puede seguir efectuando negocios con personas físicas o morales particulares. El canciller Luis Videgaray inició una gira de trabajo en Washington. Se reunió con funcionarios de la Casa Blanca a una semana de que inicie la 6ª ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Canadá. Videgaray tuvo un encuentro con Luis Almagro, quien es el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Vamos a hacer una pausa. Le recuerdo que usted ve México al Día. El independentismo logró hacerse del control del Parlamento catalán después de que el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Roger Torrent, fuera elegido presidente de la mesa directiva. Torrent superó en segunda ronda al legislador de Ciudadanos, José María Espejo, por apenas 9 votos. Oriol Junqueras, Joaquín Forn y Jordi Sánchez, quienes se encuentran presos en Madrid, pudieron delegar su voto gracias a un acuerdo alcanzado antes de que iniciara la sesión. Continúa la gira del Papa Francisco por Chile. Este es el recuento en el segundo día de sus actividades. En el Palacio de la Moneda, el Papa Francisco pidió perdón por los escándalos de pederastia que envuelven a la Iglesia Católica chilena desde hace unos años. No puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. El sumo pontífice también tuvo palabras para los pueblos indígenas y los inmigrantes. A los pueblos originarios, frecuentemente olvidados, y cuyos derechos necesitan ser atendidos y su cultura cuidada para que no se pierda parte de la identidad y riqueza de esta nación. Escuchar a los migrantes que llaman a las puertas de este país en busca de mejora y a su vez con la fuerza y la esperanza de querer construir un futuro mejor para todos.
Después de agradecer su visita, la presidenta Michelle Bachelet hizo un recuento de los logros alcanzados por la sociedad chilena y los retos y desafíos que habrá que enfrentar en los años por venir. Hemos pasado del dolor a la esperanza, de la división al encuentro, del temor a la confianza. Tenemos deudas pendientes como sociedad y que nuevos desafíos vienen a probar nuestra fuerza. Debemos superar las desigualdades que aún nos atraviesan, asegurar el bienestar de todos y todas. Posteriormente, el Papa celebró una misa en el Parque O'Higgins. Ante más de 500,000 fieles, hizo un llamado a la reflexión y la reconciliación. Jesús nos dice, bienaventurados los que se comprometen por la reconciliación. Felices aquellos que son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para que otros vivan en paz. Felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar división. Más tarde, visitó a internas de una cárcel femenil y se reunió en la Catedral de Santiago con miembros de la cúpula eclesiástica chilena y familiares de las víctimas de los abusos sexuales. Para México al Día, Alfonso Landgrave. En más información internacional, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte del ex policía Óscar Pérez, acusado de terrorismo tras atacar el año pasado edificios gubernamentales desde un helicóptero. Las autoridades informaron que en el operativo para capturarlo también murieron otros 6 terroristas y 2 oficiales de la policía bolivariana. Vamos a seguir realizando todas las acciones que sean necesarias para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, con nuestro principal propósito de seguir garantizando la paz. Nuestra victoria es y será siempre la paz. El gobierno de Donald Trump apelará al fallo judicial que bloquea temporalmente su decisión de cancelar el programa de acción diferida conocido como DACA. Bueno, los fiscales del Departamento de Justicia anunciaron que planean pedir la revisión de la Suprema Corte, incluso antes de que la instancia de apelación dé su fallo. Hay que recordar que DACA protege a los llamados Dreamers, a quienes llegaron de manera ilegal, pero siendo niños allá en los Estados Unidos, y ahí desarrollaron parte importante de su vida. Hay muchos mexicanos, por cierto, la mayoría son mexicanos. Luego de vivir 30 años en Estados Unidos junto a su esposa y 2 hijos, un ciudadano mexicano fue deportado sin poder pisar territorio estadounidense en al menos 10 años. La deportación de Jorge García fue notificada en noviembre como parte de las medidas antigubernamentales de Donald Trump. Las autoridades migratorias aplazaron su expulsión hasta el 15 de enero para darle la oportunidad de pasar las festividades decembrinas con su familia. El Servicio de Inmigración y de Control de Aduanas le indicó a Jorge García que era demasiado mayor ya para acogerse al programa DACA. También en Estados Unidos, el ex asesor del presidente Trump, Steve Bannon, se negó a declarar ante legisladores de la Cámara de Representantes sobre la injerencia de Rusia en las elecciones que llevaron a Trump al triunfo. De acuerdo con testigos, las preguntas estuvieron enfocadas a conocer los motivos que tuvo Trump para despedirlo. Y sigue saliendo información sobre este terrible caso que se dio a conocer apenas hace unos días en Estados Unidos sobre el caso de los 13 jóvenes que fueron rescatados en California. Las autoridades médicas estatales informaron que los 13 hermanos atravesarán por un largo y duro proceso de recuperación, pues faltaba más después de lo que vivieron. 7 de los hermanos, que tenían entre 18 y 29 años, fueron trasladados al Centro Médico Regional Corona, donde se les diagnosticó como estables y sin trastornos mentales. En tanto, los otros 6 hermanos, menores de edad, fueron ingresados al Riverside University Health System, donde la directora médica de la Unidad de Abuso Infantil, Sofía Grant, advirtió que las necesidades a largo plazo de estos niños serán psicológicas y psiquiatras. Pati. Sí, como tú bien dices, Omar, este caso pues ha cobrado mucha notoriedad, sí, por lo que implica, son 3 hermanos biológicos, es decir, son hijos de esta pareja, que además, de acuerdo con los primeros datos que arrojan las investigaciones y los médicos que los han revisado, pues aparentemente no sufren trastornos mentales. Ya sabremos cómo el fin o el punto de cómo partió ese lamentable hecho que tiene la opinión pública. ¿Qué fue lo que generó? Claro. Gracias, Pati. Vamos a nuestro resumen. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que a pesar de los escenarios adversos, México crece. No puede de ninguna manera
lo que pareciera un enojo a veces extendido de algunos, nublar nuestra vista a los avances y desarrollo que estamos teniendo. La SEP informó que la implementación del nuevo modelo educativo es del 95%. Menor inflación para este año, pronostica el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. En Veracruz, el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, llamó a militantes del PAN a respaldar su movimiento. Ricardo Anaya se registró como precandidato presidencial del PRD. En Tijuana, el precandidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, reconoció que la impunidad es uno de los principales problemas a resolver. En noticias internacionales, el gobierno de Donald Trump apelará el fallo que bloquea temporalmente su decisión de cancelar el DACA. Miércoles de convivencia armónica, nos da muchísimo gusto que esté Trixia Valle para hablar de asuntos que realmente tienen un impacto, primero en la familia, pero sobre todo en la sociedad. Así es, Patri, Omar. Trixia, un placer saludarte nuevamente. Igualmente. Bienvenida. Y bueno, pues muy consternada con este caso que presentaban de los 3 chicos estadounidenses 13. y lo que estaban sufriendo, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahora sí que justamente casa con el tema que hemos descubierto, que la violencia intrafamiliar, sobre todo de la madre hacia los hijos, está aumentando de una forma impresionante. Señora, si usted nos está viendo y quizás a veces no se sabe controlar, a veces te cuesta trabajo, como a mí, como a Pati, que somos madres, que a veces te cuesta trabajo, te sacan el tapón, como dicen en el norte, como dice mi esposo. De verdad, ayer abrimos un grupo de autoayuda en Fundación En Movimiento para madres de familia que quieran venir a controlar sus emociones, a comprender un poco pues cómo poner límites con amor, porque una familia que vive con límites es una familia que no vive violencia. Y eso es algo que quiero recalcar porque ayer me dio muchísimo gusto que llegaron 10 señoras de todos lados que hicieron hasta 2 o 3 horas para llegar a nuestra oficina. La terapia es gratuita, estamos al lado del Metro Normal. Para cualquiera que nos esté llamando, de verdad, se los digo con todo mi cariño, ninguna intención. Todo este año yo me quiero dedicar a las mamás. Claro. Muy triste el otro día, que ya ni siquiera es por violencia. El otro día, en una de estas tiendas de autoservicio, veía a una mamá, a un chico, a un niño de unos 7, 8 años, hablándole como si fuera su compa, ¿no? O sea, así como haciéndosela muy moderna, ¿no? Pero de verdad, con unas palabras y unas formas, nuestros hijos necesitan sentirse dignos y ser dignos. Claro. Trixia, y es algo que creo que es muy importante, dar este tipo de historias, porque lo decíamos fuera del aire, este tipo de contenciones hacia el bullying o contenciones hacia una buena educación empieza muchas veces por la madre, ¿no? Empieza muchas veces por la madre. Creo que estos cursos también pueden funcionar, no necesariamente para aquellas personas que ya son violentas o que tienen algún tipo de efecto negativo en la educación de sus hijos, sino también para ver cómo puede surgir el inicio de una mujer, ¿no? Una madre que está empezando a adquirir esa forma. Justamente una de nuestras amigas que nos platicaba el día de ayer, porque estaba ahí, trajo a su hijo, porque lo hicimos simultáneo a mi terapia de grupo de los niños con las mamás. Entonces, en vez de que la mamá está ahí esperando, pues está en una terapia también a su vez. Y entonces me contaba y me decía, es que yo no soy violenta, lo que tú dices, Omar. O sea, claro, yo personalmente no soy violenta, me controlo y todo. Pero mi ex esposo me golpeaba a mi hijo. Y entonces ahora mi hijo de 5 años lo estoy trayendo a terapia porque no se puede controlar en la escuela, está rebelde, está muy inquieto. Paso por muchos cambios. Sin embargo, ella, lo importante del tema, y lástima que no pudo venir porque era el testimonio que nos iba a acompañar esta mañana, es que ella está reconociéndose y está de alguna forma diciendo, yo me voy a separar de esta persona porque está violentando a lo que más amo, que es mi hijo. Con mucho dolor seguramente lo ha hecho, pero qué aplauso tan grande le podemos dar. Su acción, ¿no? Ajá, y a todas las mujeres que dicen, yo no voy a permitir que la violencia, un tercero, la pase a mis hijos. Trixia, de manera breve, porque ya tenemos que ir a corte, pero percibo una especie de normalización de actos de violencia en la familia.
Fíjate, la película Coco, si la viste, Ay, sí, la... no, pero me impactó porque lo que transmina esa película es la violencia de las madres. Y mucha gente con la que he platicado le he dicho, ¿qué opinas de eso? Me dijo, pero pues así somos. Es una normalización de actos de violencia. Totalmente. Mira, este interés, Pati, Omar, que tengo este año de trabajar con las madres de familia, obedece a que he trabajado muy con la mayoría de los DIFs del país, y las procuradoras lo que te dicen tristemente es que antes los niños pedían irse con papá. Cuando había una separación decían, yo me quiero ir con mi mamá porque mi papá era el violento. Sí. Hoy en día, más del 80% quieren irse con papá porque la mamá es la que está presentando patrones de violencia extrema. Entonces, esto necesitamos retomarlo porque las mujeres, afortunado o desafortunadamente o lo que sea, la cifra es que el 60% de las mujeres estamos criando hijos solas. No es mi caso, afortunadamente, pero bueno, el caso de muchísimas mujeres, ¿no? Criando, sacando adelante hijos solas por divorcio, por separación, por madres solteras, por viudez, por la razón que sea. Entonces necesitamos apoyar a estas jefas de familia, porque la verdad, así como me dice mi hijo jefa, que digo, ay, qué horror, pero bueno, al final es que eres, pues de alguna forma su autoridad, y hay que hacerlo con amor, con límites y con paciencia. Pues ahí está, muy importante lo que comenta. Rápidamente los teléfonos. 1327-8123. Anoten, ahorita no te va a contestar nadie, pero apunta para que marques a las 9 de la mañana. Ahorita todavía nadie llega. 1327-8123 y la página www.fundacionenmovimiento.org.mx. Ahí te sale un cuadro para que chatees, digas la dirección, todo lo que quieras, y hay una persona ahí sí que te contesta 24 horas. Perfecto. Muchísimas gracias, Trixia. Gracias. Y en otra información, el gobierno federal presentó los avances de los servicios que se ofrecen en línea, especialmente el de impresión de actas de nacimiento. La estrategia digital para descargar el acta de nacimiento en línea ha sido un éxito, afirmó el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández. En conferencia de prensa señaló que a solo una semana de puesta en marcha van 580,000 actas certificadas y con validez oficial que las personas han descargado desde la comodidad de su hogar. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca que el uso de la tecnología facilite la vida de las personas. El acta de nacimiento es un documento que todos necesitamos y que hoy podemos obtener en pocos minutos desde cualquier lugar del mundo. Cualquier mexicano, sin importar si reside en Chicago, en los Altos de Chiapas o en la Ciudad de México, cuenta con un procedimiento fácil y rápido para obtener su acta de nacimiento. Con el servicio, cualquier mexicano, sin importar dónde se encuentre, puede descargar su acta de nacimiento, disponible para todas las entidades de la República. Es muy fácil de obtener. Hay que ingresar a www.gov.mx/acta nacimiento. Lo pueden hacer desde cualquier dispositivo, su móvil, su tablet, su computadora. Necesitan únicamente su CURP o pueden utilizar sus datos personales más el dato de su mamá o su papá. El vocero federal destacó que además del acta de nacimiento, la estrategia gov.mx ofrece más de 5,000 servicios en línea a los ciudadanos de México, las 24 horas del día. Ofrece más de 5,000 servicios en línea, las 24 horas del día. ¿Como cuáles? Pagar la luz, solicitar una beca o un pasaporte, iniciar un pequeño negocio o inscribirse en algún programa social, con el consecuente ahorro de tiempo y dinero para el ciudadano, mayor transparencia en la gestión pública y una eficiente herramienta para prevenir la corrupción. Si usted desea conocer este servicio, ingrese a www.gov.mx/acta nacimiento. Para México al Día, Antonio López. Nos da gusto comunicarnos con Enrique Sánchez Cruz. Él es director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASICA, para hablar sobre este reconocimiento de Estados Unidos a México como un país libre de fiebre porcina clásica. Esto es muy importante. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Antes que nada, Enrique, pues para los productores de este país. Hola Patricia, sí, por supuesto, buen día. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con Omar y con tu amplio público sobre el tema. Sí, la porcicultura en México es una actividad muy importante, un número muy grande de productores, de unidades porcícolas, de los casi 190 países que conformamos
los países del mundo. México es el 15º productor de cerdo. Somos un gran consumidor y poco a poco hemos ido avanzando en conquistar mercados internacionales. Esta es una muy buena noticia para México, porque el reconocimiento de Estados Unidos manda un mensaje muy importante al mundo. Ya nos reconocen otros países, Canadá, Chile, Corea, China, pero el mercado norteamericano para nosotros es muy importante, pues por la cercanía, el flete, las condiciones que hemos venido construyendo durante tantos años con este vecino país del norte. Estamos muy contentos y la instrucción del señor secretario es que ahora trabajemos junto con los porcicultores para ir por el mercado, seguir avanzando en el abasto nacional. La tarea no es poca, hay muchas cosas que hacer, pero vamos avanzando, Patricia, y estamos muy contentos por esta enorme y muy buena noticia para México. Claro, en ese sentido, este comercio con los Estados Unidos, ¿cómo se está cuadrando, cómo está impactando en el tema del Tratado de Libre Comercio y la renegociación? Ya que con esta certificación, este reconocimiento de México como país libre de fiebre porcina, pues seguramente tendrá impactos positivos. Se abre un mercado muy interesante, una posibilidad. México tiene más de 400 plantas productoras de beef. De estas 49 están especializadas en la producción de cerdo a lo ancho y largo del país. Sí. 7 de ellas tienen ahorita autorización para exportar a Estados Unidos. A partir de esta publicación, las 49 plantas pueden ser, de hecho vamos a registrarla la próxima semana en el convenio que tenemos con la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos, para que sean reconocidas las 49 plantas como elegibles para exportar. Son de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, de estados muy productivos de porcicultura nacional, y los campeones productores porcícolas de México pues tendrán la oportunidad de un nuevo mercado que ya conquistaron muchos más, pero sobre todo tener una gran producción para México, el abasto nacional, de calidad y de cantidad, para poder abastecer nuestro mercado y por supuesto exportar al mundo, que es muy importante. Además de que la carne de cerdo pues siempre entra también dentro de los beneficios, bien tratada, bien preparada, bien desarrollada, dietético de las personas. De primera calidad. Mira, México pertenece dentro de muchas organizaciones a la Organización Mundial de la Sanidad Animal, y esta clasifica a países por su nivel sanitario pecuario. En este caso particular, México, somos solamente de 181 países, 5 países que somos libres de las enfermedades como esta que estamos platicando, la fiebre porcina clásica. Está Suiza, Portugal, Estados Unidos, Australia y México. Es un orgullo enorme para México esa tarea. Hay mucho por hacer por delante, pero ya el logro ahí está. Ahora hay que cuidarlo, porque ya no se trata de llegar y ya ponerse tranquilos. Hay que seguir trabajando muchísimo, y es la instrucción que tenemos, señor presidente de la República, el secretario, para que esta política pública de fomento en el tema sanitario, agropecuario, en el tema de desarrollo, pueda consolidarse en el bien de México para lo que comentamos, alimentos sanos, en volumen y calidad, y poder exportar al mundo y generar mayor riqueza. Somos el octavo exportador del mundo, y esto no es cosa menor. Así es, pues interesante lo que nos comentas, Enrique. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en México al Día, podernos decir de este reconocimiento de Estados Unidos a México de ser un país libre de fiebre porcina clásica. Muchísimas gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias, Omar. Patricia, buen día, que estén bien, estamos a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora vamos a nuestra sección de emprendedores, esta esperada sección de todos los miércoles, y le agradecemos que esté con nosotros aquí en el estudio Nicteja Venegas. Ella es directora de Acelus, con quien hablaremos de esta startup que genera soluciones sustentables con el uso de energía renovable para el abatimiento de la pobreza energética. Pues nombres que los hemos escuchado, pero que sabemos que van a ser temas del futuro, pero que lo está situando ya, por ejemplo, decirnos abatimiento de la pobreza energética, algo trascendental, creo yo, de mi perspectiva. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Omar, gracias por la invitación. Pues platícanos de qué se trata, cuáles los objetivos de esta startup. Mira, contamos con un primer dispositivo de iluminación con el que ya tenemos patente. Este dispositivo funciona con completa autonomía de la corriente eléctrica. Está hecho con PET reciclado y además utilizamos energía renovable para que pueda funcionar durante la noche como una bombilla tradicional. Durante el día permite el paso de luz solar, y eso genera un efecto de refracción, haciendo que funcione como una especie de tragaluz. Entonces, de esta manera estamos haciendo la sustitución de materiales
que convencionalmente se utilizan en zonas de alta marginación, como son las velas, el queroseno, gasolina o cualquier otro tipo de material que es altamente contaminante o dañino para la salud. Entonces, hacemos mitigación de impacto ambiental por medio de la sustitución de esos materiales y también por el reciclado del PET, que es considerado desecho. Nuestro país genera cerca de 800,000 toneladas al año y menos de ese 15% es reutilizado. Claro. Nicteja, lo que nos estás explicando nos lleva a preguntarnos, ¿cómo combinar la parte de una startup enfocada a un asunto trascendental como es ayudar a la gente pobre? Porque por lo que estamos escuchando, ese es el objetivo social que tienen ustedes. Sí, de hecho, pues tenemos un fuerte compromiso social, personal, familiar, al respecto de la población que se encuentra en esas condiciones. Hay situaciones de rezago debido a diferentes factores por localización, número de habitantes por vivienda y en todo caso también por la capacidad adquisitiva que tienen las familias. Muchas veces no tienen ni la posibilidad de pagar un recibo de luz o de consumir alimentos. Ni de tener luz, ni de que haya cables, ¿no? Ajá, entonces de esta manera pues nosotros estamos haciendo una propuesta que puede mejorar la calidad de vida de las personas y también hacer un beneficio al medio ambiente. Claro. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que ustedes han tenido que vencer a lo largo de de este proyecto? Bueno, pues la verdad, en el camino sucedió este evento fuertito de ser emprendedores. Sí, en realidad ha sido todo un proceso de aprendizaje. Básicamente la inversión para poder realizar los primeros prototipados y también el desarrollo de la startup en general fue muy complicado. Afortunadamente contamos ahora con un equipo especializado en diferentes ramas tecnológicas y también de comunicación, comercialización, para poder estar haciendo nuestro desarrollo integral. Claro. Y Nicteja, mira, vamos a tener que hacer una pausa, regresamos contigo para que concluyamos esta conversación. Vamos a una pausa. Continuamos con la charla con Nicteja. Nos decías sobre este emprendimiento que ustedes tienen. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿En qué proceso podríamos decir van? ¿Y de qué dependen para poderlo echar a andar de manera pues un poco más masiva, ¿no? Ok. Como sociedad empezamos a trabajar mi hermano y yo desde el año 2013, ganamos participación en Transformadora Ciel, fuimos parte de la segunda generación para la incubación de la empresa. Posteriormente ganamos el primer lugar en innovación sustentable por parte de Walmart. Tuvimos un reconocimiento por parte de Kia Motors. Recientemente tuvimos apoyo de INADEM para poder realizar un viaje y representación del proyecto en Chile. Eso fue una experiencia fascinante. Claro. Hemos estado haciendo mejoras en el diseño, en el funcionamiento y la capacidad que tenemos del producto. Estamos buscando la consolidación de la inversión para poder hacer la industrialización masiva del producto y contarse con las certificaciones para poder hacer la exportación del mismo. La intención es que el producto que tenemos en este momento pueda llegar al mayor número de personas posibles y que al mismo tiempo tengamos también la factibilidad de contar con liquidez para poder realizar el resto de los 16 desarrollos tecnológicos con los que contamos para poder hacer ventas al mercado. Pues es importante esto que estás diciendo, estos otros productos que tienen también ahí ya listos, estas generaciones que tienen listas, pero que hace falta poderlas desarrollar, ¿no? Ahorita nos estabas hablando de una startup en específica, que es sobre estas energías renovables, pero aún faltan procesos. ¿Qué requiere una empresa como la de ustedes poderse seguir desarrollando? ¿Qué apoyo requieren? Sí, para poder hacer la validación de cualquier producto tecnológico tiene que llevar un proceso de verificación industrial, de diseño industrial, pruebas, certificaciones para poder hacer la comercialización nacional o internacional y cumplir con ciertas normas. Nosotros hicimos el ajuste del dispositivo para poder cumplir con los requerimientos básicos. Para poder ingresar al producto, estamos buscando la manera de coordinar tanto la inversión federalizada como también privada para poder conjuntar la inversión completa y poder hacer la masificación del producto. Nicteja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ojalá que pronto esta startup que ustedes iniciaron pues tenga
este impacto que están buscando y que sea una inspiración para muchos jóvenes. Muchas gracias, Nicte. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Esperamos tener la posibilidad de ayudar al mayor número de personas posibles y pues gracias. Claro, pues excelente labor. Muchísimas gracias, mi Teja. Gracias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución y consignación de 2 presidentes municipales. Diputados del PRI impulsaron una iniciativa para impedir que las empresas que participen en la construcción del muro compitan en las licitaciones que lance el Gobierno de México. El canciller Luis Videgaray inició una gira de trabajo en Washington, Estados Unidos. En noticias internacionales, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte del ex policía Óscar Pérez durante el operativo de su captura. Más adelante, para abordar el tema del calentamiento global, las artistas Marina Surkov y Viniyata Pan crearon los Climojis. Y bueno, si usted es un tuitero, tenga cuidado o alégrese o dependa de sus circunstancias emocionales porque ya podremos saber cuál es esa personalidad, en qué estado de ánimo nosotros podemos estar. Pero quién mejor que mi querida Ana Cristina Olvera para que nos dé detalles de esta información y otra más, por supuesto, como siempre, muy interesante. Ana Cris, muy buenos días, es un placer saludarte. Omar, muy buenos días, Pati. Así es, como lo mencionas, pues ahora el INEGI también va a medir lo que hacemos como tuiteros. Primero déjame saludar a todos los que nos sintonizan a través de las señales de Ingenio y de Aprende TV, de Televisión Educativa, del Canal 22 y que lo hacen a través, por supuesto, de las redes sociales incansablemente. Transmitimos en vivo por Noticias México al Día en Facebook Live y nuestras publicaciones de Twitter las pueden seguir a lo largo de todo el día en la cuenta @mexaldía y precisamente ahí en Twitter. Pues nosotros creemos que damos mensajes, pero además de dar mensajes, expresamos nuestros gustos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras preferencias, incluso hasta evidenciamos si sabemos o no sabemos de algún tema. En fin, no hay filtros para el Twitter, el Facebook y las redes sociales. Y ya se dio cuenta de esto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, quienes decidieron recopilar información estadística sobre el estado de ánimo de los tuiteros mexicanos desde el 2016. De acuerdo con un comunicado del INEGI, esta herramienta experimental es un esfuerzo para medir el bienestar, pero más allá de lo que nos pueda entregar cifras como el Producto Interno Bruto. Al indicador se le nombró como el cociente de positividad y se obtiene con el número de tweets positivos entre el número de tweets negativos en una determinada área geográfica de nuestro país en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuáles fueron pues algunos de los resultados que dio a conocer el INEGI? Bueno, dijo que durante el 2016, febrero, fue el mes con más tweets positivos, mientras que en septiembre del 2017 se registró el mes con un mayor número de tweets negativos. Esto debido a los sismos ocurridos en el país. En la primera quincena de este año, el INEGI reporta que el 67% de tweets de los mexicanos son positivos contra un 33% de tweets negativos. Así que bueno, parece que el ánimo está positivo entre los internautas mexicanos. Así que ya sabe, tenga mucho cuidado, porque uno expresa mucho más de lo que cree a través de los mensajes que publicamos a través de las redes sociales. Y recuerden que estos son públicos, completamente públicos, y los puede ver cualquier persona y son muy difíciles de borrar. Por eso hay que ser muy responsables con lo que compartimos a través de las redes. Ahora vayamos a hablar un poco de ciencia y tecnología, porque investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica crearon un programa que a través de modelos computacionales inteligentes que procesan el llanto de un bebé pueden diagnosticar hasta con un 95% de precisión algunas patologías como lo son la sordera, la asfixia o la hiperbilirrubinemia. Con una década de trabajo y a cargo del doctor Carlos Alberto Reyes García,
Lo que sucedió fue que se hizo una base de datos de llantos de bebés con los padecimientos que acabo de mencionar, en donde se encontraron ciertos patrones de similitud en su llanto. El estudio pues logró así que se pueda identificar mediante un software estos patrones pues que tienen en común los llantos. Se hizo en colaboración con la doctora Claudia Manfredi de la Universidad de Florencia en Italia, el doctor Renaud Villevov de la Unidad de Cuidado Neonatal Intensivo de la Universidad de Lieja y con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Exterior italiano, además de que países como Cuba también proporcionaron muestras de llanto a través de archivos digitales para esta investigación. Así que un esfuerzo multinacional que podría permitir pues a los padres tratar de descifrar lo que a veces los bebés parecen querer estar diciendo con ese llanto, en este caso, estas patologías muy precisas. Y bueno, hablemos de nuestra nueva forma de comunicación. Los emojis se han convertido en nuestro lenguaje del día a día, por lo que cada vez se busca más representación y poder abordar los temas de la preocupación global. Las artistas Marina Surkov y Vinyata Pani quisieron incluir el tema del calentamiento global en este lenguaje y crearon Climoji. Se trata de emojis con imágenes referentes a este problema. Por ejemplo, hay imágenes de el hielo de los polos derritiéndose, de osos polares hambrientos, de árboles muertos, etc. Fue lanzado como parte de un proyecto que forma parte también de las becas verdes de la Universidad de Nueva York y planea llevarlo a Facebook en esta primavera del 2018 para plantearles la posibilidad de agregarlos a su repertorio de stickers. También se acercarán con el consorcio Unicode, el que aprueba los emojis nuevos que aparecen en todos nuestros dispositivos. Hasta el momento, alrededor de 400 personas los han descargado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una buena forma de abordar el problema del cambio climático? A lo mejor al presidente tuitero Donald Trump le serviría tener algunos de estos Climojis. Esta es la información. Que tengan excelente miércoles. Bueno, el Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó la caída de un meteorito a las afueras de Detroit, que generó un temblor de 2 grados en la escala de Richter. Funcionarios de la NASA, ahí vea usted el resplandor que provocó la caída. Funcionarios de la NASA ya confirmaron el evento. Este espectáculo pudo observarse también en Ohio, Michigan y Ontario. Ahí está, sí, el momento en que cae. Imagínate, de repente un meteorito impacta con el suelo, genera un temblor, obviamente este espectro de luz, pero bueno, es que no es común que caiga un meteorito. Esto sucede pues una verdadera, pues, muchos años, ¿no?, de diferencia. Y además pues tenemos la idea de que un meteorito pues terminó con la vida, por ejemplo, de los dinosaurios. O sea, son fenómenos naturales muy interesantes y sorprendentes, ¿no? No es cualquier cosa, y además la oportunidad de poderlo grabar, pero aquí lo que llama la atención es que cayó muy cerca de poblaciones importantes en los Estados Unidos, ¿no? Por fortuna no hubo ningún tipo de desgracia personal. Vamos a hacer una pausa con estas imágenes de la caída del meteorito en Estados Unidos y regresamos a México al Día. Toda la información cultural. La tercera edición del Festival Letras en Tepic rendirá homenaje al poeta Ali Chumacero en el centenario de su natalicio. Elaborado por el artista Alejandro Magallanes, el cartel del Festival de las Letras en Tepic 2018 está dedicado al poeta nayarita Ali Chumacero. El encuentro se celebrará durante el primer fin de semana largo del año, del 2 al 5 de febrero, con el propósito de promover el turismo. En la idea de que podamos usar este fin de semana largo para que la gente de Nayarit pueda disfrutar mucho más el festival, pero también para consolidar la posibilidad de que el festival sea un evento que pueda atraer el turismo nacional hacia la ciudad de Tepic.
El viernes 2 de febrero, escritores nacionales visitarán primarias, secundarias y preparatorias públicas de Nayarit en busca de nuevos lectores. A través de una colaboración con el Sindicato de Maestros, con la sección 20 del CENTE en Nayarit, se van a donar libros a escuelas primarias y secundarias de los autores que van a ir a visitar a estos niños para que estos niños y jóvenes hayan leído estos libros antes de que el escritor llegue. Y de esta manera el proyecto pueda ser más rico. En total serán 90 los escritores y artistas que se darán cita en Nayarit para participar en más de 50 actividades culturales. A lo largo de 6 días habrá mesas de reflexión, conciertos, firmas de libros y encuentros con lectores. Se abren las puertas del palacio para que entre la gente y ahí se hace a lo largo de varios días lecturas y están ahí congregados los escritores, las personas y mira, de verdad es bonito ver que a lo largo de 8, 10, 12 horas está la gente entrando, saliendo, sentada, buscando a los escritores, platicando con ellos. En su tercera edición, el Festival Letras en Tepic espera recibir a alrededor de 20,000 personas. Entre los invitados al evento figuran los escritores Berito Taibo, Guadalupe Loaesa y Alberto Ruiz Sánchez, así como los caricaturistas Gis y Trino. Para México al Día, Rufino Enríquez González. En la Cineteca Nacional arrancó el ciclo Charlas sobre Cine y Literatura. Ibargüengoitia en la pantalla, nada más. Uno de los escritores mexicanos más prominentes que ha dado nuestro país, Ibargüengoitia, que sin duda ha generado una forma distinta de apreciar nuestro México. No, y además pues con estos libros inconfundibles, imprescindibles como Maten a León, y con ese estilo característico de Ibargüengoitia que a través como de la ironía, o bueno, no como, a través de la ironía, reflejarnos como el país, ¿no? Como el país que somos. Bueno, el novelista Isaías Moreno fue el encargado de comentar el filme, que es una adaptación de la novela de Ibargüengoitia realizada por José Estrada en 1975. La serie de sesiones van a continuar los lunes de enero, una super noticia, a las 6 de la tarde en la sala 4 para celebrar el 90 aniversario precisamente del nacimiento de este gran escritor, dramaturgo, narrador, crítico y todo, Jorge Ibargüengoitia. Así es, Pati. Imperdible estas expresiones de nuestros literatos mexicanos, sobre todo. En respuesta a la convocatoria de la Secretaría de Cultura de México, un equipo de especialistas franceses se sumó a la tarea de recuperación y conservación de templos afectados por los sismos de septiembre pasado. Los expertos realizaron la primera misión de inspección del 9 al 15 de enero a fin de conocer el patrimonio cultural y virreinal y los daños que sufrió a consecuencia de estos temblores. Durante 7 días, la misión francesa recorrió junto con especialistas mexicanos monumentos históricos de Xochimilco, el Centro Histórico de la Ciudad de México y también del Centro Histórico de Puebla. Y esta, sin duda, también que es una gran noticia. Especialistas confirmaron el hallazgo nada menos que de un nuevo cuadro de Van Gogh, denominado La Colina de Montmartre, en una cantera. Se trata de un dibujo de Van Gogh que comenzó cuando estudiaba en la Academia de Amberes y lo terminó en París en marzo de 1886. Este cuadro, investigado desde el 2013, fue presentado en el Museo Singer en Holanda y va a estar expuesto al público. Bueno, Holanda, que es el país natal de Van Gogh, y va a estar expuesto hasta el 6 de mayo como parte de una gran exposición. México es tu museo. En lo alto del Cerro del Obispado se encuentra el edificio más antiguo de Monterrey, uno de los pocos sobrevivientes de la arquitectura virreinal en el noreste mexicano. Acompáñame a conocer al Museo Regional de Nuevo León, conocido como el Palacio del Obispado. Con el fin de contar con un lugar digno de reposo y oración, el entonces obispo de la diócesis de Linares, Fray Rafael José Berger, mandó a construir el Palacio de Nuestra Señora de Guadalupe entre 1787 y 1788, también conocido como el Obispado. Su robusta fachada de estilo barroco, altos muros y grandiosa cúpula le dieron una imagen muy imponente en el paisaje regiomontano.
Durante el siglo XIX, el palacio se convirtió en una gran fortaleza militar, donde se desarrollaron importantes combates de algunos capítulos de nuestra historia, como la Guerra de Independencia, la invasión norteamericana, la Segunda Intervención Francesa y la Revolución Mexicana. Tras años de abandono y deterioro, el obispado se convirtió en hospital de enfermedades infecciosas e incluso en cabaret, hasta que en 1944 el Instituto Nacional de Antropología e Historia realizó un proyecto de restauración y años más tarde, el 20 de septiembre de 1956, este recinto se convirtió en el Museo Regional de Nuevo León, también llamado Museo del Obispado. En sus 10 salas podemos encontrar piezas prehispánicas, arte virreinal, armas, documentos, fotografías y cientos de objetos que componen una rica colección de todas las etapas históricas de nuestro país. Si deseas conocer más sobre el Palacio del Obispado, te invito a visitarlo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y disfrutar de sus exposiciones, eventos culturales y otros servicios que ofrece. Actualmente, el Palacio del Obispado continúa firme como un viejo guardián de la memoria regiomontana, convirtiéndose así en una pieza más del enorme acervo que hace de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Muchísimas gracias, Benjamín. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Este miércoles a las 11 de la mañana, el presidente Enrique Peña Nieto asistirá a la 22ª Conferencia Latinoamericana de Banco Santander, esto en Cancún, Quintana Roo. Y ahora vamos al resumen. Inversión de Volaris muestra la confianza que hay en el país, asegura el presidente Enrique Peña Nieto. Ven el futuro de México atractivo, de proyección, de crecimiento y desarrollo. El nuevo modelo educativo avanza en tiempo y forma. Estaríamos quizá ya por arriba de 90, 95 de estas acciones. En entrevista con Enrique Sánchez Cruz, director en jefe de Senacica, nos habló sobre el reconocimiento que hizo Estados Unidos a México como país libre de fiebre porcina. Es una muy buena noticia para México, porque el reconocimiento de Estados Unidos manda un mensaje muy importante al mundo. Y la instrucción del señor secretario es que ahora trabajemos junto con los porcicultores para ir por el mercado. En nuestra sección Emprendedores, Nicteja Venegas, directora de Acelus, nos habló sobre este startup que genera soluciones sustentables con el uso de energía renovable. Este dispositivo funciona con completa autonomía de la corriente eléctrica. Está hecho con PET reciclado y además utilizamos energía renovable para que pueda funcionar durante la noche como una bombilla tradicional. Y en los deportes, Ronaldinho anuncia su retiro de las canchas.